hago yo directamente, tanto la mía propia como de la asignatura. Entonces, si os parece, voy a compartir desde ya una presentación donde justo lo que hago es eso, ¿vale? Veo que ya está puesta a grabar la sesión, ¿verdad, Marc? Vale, perfecto. Bueno, pues voy a compartiros la presentación y sobre eso os voy contando un poco, pues, tanto quién soy yo, cuál es mi background profesional y luego un poco introduciros lo que es la asignatura, las materias que vamos a ver y la forma en que vamos a ir viéndola, ¿no? Yo creo que ya la podéis ver, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, la asignatura, como veis, es sobre la creación y gestión de eventos de eSport, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de la asignatura, pues bueno, va a ser conocer un poquito todo lo que es el mundo de los eventos y dentro del marco de los eventos, pues nos centraremos en ver las peculiaridades también que tienen los eventos de eSport, ¿no? Empezando por mí, que es un poco la parte que vamos en la que sustituyo a Marc. Mi nombre es José Ruiz. Como veis ahí, mi formación académica, bueno, yo fui en Vaporel IS Business School, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y mi carrera profesional pues ha estado ligada en sus inicios a la banca. En esos inicios, además, era compatibilizado con mis estudios, con lo cual de esos 3 años que veis ahí, pues 2 estaba todavía cursando mis últimos años de la licenciatura. Luego en servicios profesionales tuve oportunidad fue cuando me trasladé a Madrid. Yo no soy de Madrid, yo estoy en Madrid desde el año 2001, que fue cuando comencé a trabajar en una empresa que no sé si conoceréis, que es Arthur Andersen, que desapareció por el escándalo de Enron, que no sé si alguno ha conocido esa etapa de la historia financiera. Y nos fusionamos con Deloitte, ¿no? Que fue donde luego continué pues otros 13 años. Los 3 que faltarían ahí, hasta llegar a los 16 años en servicios profesionales, ya fue de la mano de otra empresa también dedicada a los servicios profesionales, pero en este caso, en lugar de formar parte de la línea de servicio, yo fui auditor consultor en Arthur Andersen y luego Deloitte. Luego aquí era el director de organización de una firma de servicios profesionales donde lo que me encargaba esencialmente era de organizar una firma que venía de ser familiar para dar el salto internacional y tratar de acercarse más a lo que era el funcionamiento de una multinacional, ¿no? Una compañía ya pues más grande. Ahí pasé otros 3 años en los que hicimos, pues pasamos de tener en aquella empresa pues 7 oficinas en el mundo a tener 55, con lo cual fue muy intenso, lo pasé muy bien, la verdad, fue muy divertido, pero fue también un background importante a la hora de cómo establecer un proyecto y de cómo lanzarlo, ¿no? Y de cómo empezar, porque yo cada vez que iba a un país, pues estaba a lo mejor en Santiago de Chile y todo empezaba en el hall de un hotel haciendo las entrevistas al que sería mi primer personal en el país, para luego, seleccionando a las 3 personas con las que iniciábamos operaciones, pues buscar unas oficinas, primero empezabas por un business center, luego ya pasabas a una oficina propia. Bueno, había una estructura, lógicamente, que había que montar tanto en el ámbito financiero como en el ámbito operacional, ¿no? Esa experiencia, como os digo, pues me sirvió para después, cuando conocí todo el mundo de los eSports, aunque yo siempre he sido un apasionado del mundo de los videojuegos, pero más como jugador casual, pues bueno, pues me aventuré en una aventura pues personal y muy bonita, ¿no? Con una escuela, la primera escuela que se creaba en España, y no digo a nivel mundial porque suena un poco prepotente, porque hay muchas cosas que seguramente no conozca, pero sí que es cierto que se trata de pues una forma o un entendimiento de los eSports y de la capacidad de enseñanza a través de los eSports pues que no se había hecho anteriormente, ¿no? Como veis, pues fruto de esa faceta emprendedora, pues actualmente soy el CEO de eSquad, que es una escuela
de eSport, donde lo que hacemos pues básicamente, ya profundizaremos un día si queréis, os cuento un poco más con más detalle, pero lo que hacemos es utilizar el videojuego como catalizador formativo, ¿no? Es cierto que buscamos formar a futuros profesionales en el sector, pero pensad que tenemos alumnos también que empiezan con 10 años, ¿no? Pues su recorrido hasta que lleguen a ser profesionales es bastante largo. Entonces, todo ese camino lo que sí hacemos es pues, algo que echábamos en falta en el sector, que era pues más profesionalidad en todos sus ámbitos, incluido en el de los jugadores, pues intentar armar desde la base pues el futuro de lo que esperamos ser un sector con mucho más asentado y con referentes positivos, sobre todo para los chicos, ¿no? Cuando tenemos a chavales que están compitiendo delante de miles de personas, pues se trata de que reflejen, sean valores positivos, más asociados al deporte que a la parte negativa del videojuego, que sabéis que existe, ¿no? Esa vinculación de aislamiento, de violencia o de ese tipo de cosas. Bueno, pues nosotros con una formación reglada tratamos de, primero, romper esas barreras y, segundo, pues ser un impacto positivo en los chicos, ¿no? Eso, un día, si queréis, como os digo, profundizamos un poquito más en la filosofía de eSquad, porque además algunos de vosotros a los que tutorizo en el trabajo de fin de máster, pues tenéis en la cabeza hacer algo parecido, una escuela o algo relacionado con la formación en el mundo de los eSports para jugadores y demás. Y bueno, pues todo lo que pueda aportaros de mi particular visión de esa formación y de lo que se puede conseguir a través de una academia de este tipo, pues será un placer compartirlo con vosotros y ayudaros a avanzar con esos proyectos, ¿no? Si os parece, vamos a empezar ahora ya con lo que es la materia, pero simplemente contaros qué objetivo vamos a perseguir con la asignatura, cuál es mi intención, qué es lo que me gustaría conseguir al finalizar este módulo con vosotros y luego vamos a hacer un pequeño repaso del contenido, ¿no? Para explicaros también qué encaje tiene cada uno de los apartados en el contenido, cuál es el sentido de que estén ahí, ¿vale? Porque me parece importante que a la hora de afrontar el material pues tengáis una visión clara de por qué se ha incluido y cuál es mi intención, ¿no? Qué es lo que creo que os aporta cada una de esas partes para que finalmente tengáis una idea completa de cómo encarar pues la creación o la organización de un evento dentro del sector de los eSports. Como os decía, al principio, lo primero que vamos a ver van a ser los objetivos de la asignatura, ¿no? Para mí los objetivos esenciales, lo primero es que conozcáis el sector de los eventos en general. Es un sector muy peculiar y muy concreto, con pocas barreras de entrada, además, porque la inversión que hay que realizar no es muy alta. Sabéis que casi todo se puede alquilar y casi todo se puede subcontratar. Y es importante que conozcáis un poco la casuística de ese sector, porque va a haber muchas cosas del sector de los eventos que es importante conocer de forma general de cara a montar cualquier tipo de evento dentro de los eSports. Luego vamos a centrarnos en ver las peculiaridades de los eventos de eSports, porque efectivamente, pues cuando hacemos una división de la categoría de evento, pues el de eSports viene una categoría aparte, o sea, no se puede asimilar a ninguna otra categoría de las que veremos cuando analicemos la materia. Luego, otra de las intenciones de la asignatura es que conozcáis bien el ecosistema de este sector, centrándonos en la parte de eventos, pero realmente, como el sector ha comenzado aquí en España desde el tejado, como yo digo, ¿no? Con competiciones y con equipos y tal, pues básicamente es muy coincidente el entorno que vamos a ver, el ecosistema que vamos a ver de los eventos de eSport con el ecosistema en sí de los propios eSport, que probablemente en alguna otra asignatura ya hayáis tocado. Aquí vais a tener pues una visión más enfocada a lo que son los eventos y muy también de mi mano, ¿no? De mi contacto con la industria y de cómo percibo a cada uno de los agentes que intervienen en ella. Luego hay una parte que es para mí la más importante, el objetivo que tienes que aprender a planificar operativo y financieramente un evento, ¿no? Se trata de tratar de trasladaros la importancia de tener un orden y un rigor a la hora, ¿no? De cómo vais a
pasar cada una de las fases, desde la planificación a la ejecución, luego de lo que es el evento en sí, ¿no? Ya veréis que hay una metodología para todo y que es importante a veces conocer esas metodologías, aunque luego cada uno, lógicamente, tendrá su peculiar forma de hacer las cosas, ¿no? Pero hay guías que a veces son importantes porque nos ayudan a organizar todo lo que tenemos por delante y a no dejarnos nada, sobre todo, ¿no? Que es una de las cosas también más relevantes. Y financieramente, pues no vamos a profundizar mucho en sistemas de valoración, pero sí vamos a conocer lo mínimo imprescindible que tenéis que tener en cuenta a la hora de organizar un evento, ¿no? Porque a nivel financiero es casi más importante controlar la pérdida que figurarnos una ganancia, ¿no? Es mucho más importante tener un control muy exhaustivo de cuál es mi pérdida máxima, ¿no? Porque lo que queremos evitar precisamente es tener un fracaso a la hora de hacer un evento que financieramente nos pueda ocasionar un perjuicio importante. Y por último, y sin duda, el objetivo primordial de esta asignatura es ayudaros a inculcaros un espíritu innovador, ¿no? Que nos ayuda a desarrollar la industria. Es decir, lo primero que quiero que aprendáis de esta asignatura es que por más que veáis grandes organizaciones como ESL o como LVP que ya hacen grandes eventos, etcétera, no está todo inventado. Hay muchísimo por hacer, sobre todo desde el punto de vista de lo que vive el espectador de este tipo de eventos, ¿no? Ahora mismo el público es demasiado un público de nicho, un público muy asociado al mundo del videojuego y creo que hay un público mayor, por ejemplo, me puedo encontrar yo mismo, ¿no? Que me gustan mucho los videojuegos, donde hay ciertas competiciones, ciertos eventos a los que podría acceder, a los que podría acercarme con mucha más facilidad si desde el punto de vista del organizador se enfocara todo en una forma mucho más de difundir, ¿no? De hacer que tanto el lenguaje que se utilice en la retransmisión como los planos que se utilicen en la retransmisión sean mucho más fáciles de seguir por alguien ajeno al juego. Como ya veremos en el material, pues el hecho de no jugar a un juego no debería impedirte poder disfrutar de un evento o de un campeonato, ¿no? Esto es como cuando el tenis hace unos años era un deporte muy elitista que solo unos pocos conocían, normalmente clases altas, y para el resto era muy desconocido. A vosotros os sonará esto un poco raro porque ya habéis conocido el tenis mucho más asentado, pero ver una competición, un Roland Garros, por ejemplo, hace 20 años, pues era una clase de tenis. O sea, la persona que te estaba retransmitiendo el partido te estaba dando una clase de tenis, realmente. Estaba diciendo para qué eran las líneas, para qué estaba la red, cómo era el sistema de puntuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto en los eSports, digamos que aún falta, ¿no? Hay una parte ahí todavía de comunicación, difusión, tanto desde el punto de vista de imagen de lo que vemos en pantalla como desde el punto de vista de lo que oímos, ¿no? de la retransmisión, en la que tenéis muchísimas cosas que aportar y que espero que podáis aportar en un futuro, ¿no? Porque yo creo que es muy necesario. Vamos a pasar ahora, si os parece, no sé si de momento tenéis alguna duda que me queráis dar, alguna pregunta. Si queréis cualquier duda, supongo que ya estáis habituados a hacerlo, lo que necesitéis me vais preguntando y enseguida os atiendo y vamos viendo temas. Dime, Iván. No sé si, antes vi que te escribía Marc como Alejandro. No sé si prefieres Iván o Alejandro. Vale, fenomenal. Vale, perfecto. El manual va a estar disponible la próxima semana. Lo comentó Marc al inicio de la sesión. El tema es que a mí me incorporaron a lo que es el máster pues un poco más tarde que al resto de profesores, con lo cual los materiales los siguen todavía, ya los tienen todos, pero los están maquetando para poder subirlos al campus. Según comentaba Marc, la semana que viene ya van a estar disponibles.
Nada, un placer. En la parte de contenidos de la asignatura, como veis aquí, lo primero que vamos a ver en la sesión del viernes vamos a conocer pues un poquito mejor el sector de los eventos, ¿vale? Vamos a distinguir los tipos de eventos que en la visión clásica o en la que hasta ahora existe, pues se concebían, que veis ahí, por ejemplo, que no aparecen los eSports, no aparecen eventos de eSports. Vemos los deportivos, los corporativos. De hecho, en muchas clasificaciones vais a ver culturales, artísticos, institucionales, políticos, corporativos y privados, y no va a aparecer tampoco los eventos deportivos, ¿no? Sin embargo, luego hay autores que lógicamente consideran que el evento deportivo necesita una categoría aparte y diferencial, y eso mismo nos va a ocurrir a nosotros, ¿no? Nosotros, para los eSports, vamos a necesitar una categoría específica y diferencial, porque ni es igual que un evento deportivo, ni es igual, ni se puede asimilar a un concierto, ¿no? En otro tipo de evento. Hay un mix que tenemos que analizar, sobre todo por los agentes que intervienen en este sector y que los hacen muy diferentes y muy específicos, de hecho, ¿no? También vamos a tratar en este apartado, como veis ahí, pues las partes comunes, ¿no? Que tenemos cuando vamos a organizar un evento, pues la parte de planificación y organización. Aquí se va a ver todo de forma muy genérica, ¿vale? Aquí lo vamos a profundizar mucho, pero sí es importante que veáis que no estamos inventando nada, o sea, que los eventos ya existen. De hecho, una de las cosas que yo tengo siempre cuando estoy en un foro, cuando estoy hablando del mundo de los eSports, ¿no? Se habla mucho de los expertos en eSports, cuando los eSports pues, son relativamente recientes, ¿no? Y cuando hablamos de expertos, pues ni siquiera hablamos de gente como vosotros os estáis formando, ¿no? Y estáis intentando adquirir unos conocimientos que os ayuden a afrontar con garantías pues, un futuro dentro del sector, sino que muchas veces pues estamos hablando de lo que yo considero un reciclado, ¿no? Que es alguien que antes competía o tenía relación con el mundillo y ha mantenido un poco el hilo con ese mundillo y ahora pues hace otras cosas, entre ellas pueden ser eventos, ¿no? Para mí es importante que conozcáis que la industria de los eventos ya existía y que hay muy buenos organizadores de eventos, por ejemplo, en España, ¿no? Hay grandes empresas que se encargan de montar espectaculares eventos y con los que hay que pensar que sería bueno conseguir que una parte de ellos o todos empiecen a meter un poco también la cabeza dentro de la parte de la organización de eventos, porque es una experiencia muy valiosa, ¿no? De esa parte genérica, pues veremos que la planificación y organización, el marketing, los aspectos económicos y legales, la logística, la seguridad del evento son cosas comunes y que todos tendremos que tener en cuenta a la hora de organizar cualquier tipo de evento, ¿no? Luego, en la siguiente parte, ya sí entraremos a ver los eventos de eSport, sobre todo desde un punto de vista también conceptual, ¿no? Lo primero que voy a marcaros, y esto es algo que se va a repetir muchísimo durante todo el curso, porque es de vital importancia que cualquier organizador de eventos de eSport lo tenga en cuenta, es que tenemos una figura que se llama Publisher, que tiene un poder inusitado. Es decir, cualquier evento, si pensáis en un evento de música, ya sabéis que estará la SGAE o el organismo correspondiente con los derechos, etcétera, ¿no? El publisher tiene aún más poder que eso, ¿vale? El publisher es alguien que puede condicionarte incluso a los patrocinadores del evento. Es decir, tú puedes ser Epic Games, que es el publisher propietario de Fortnite, y que te diga que no puedes tener como patrocinador en el evento, pues suponer, por ejemplo, a San Miguel, por ser una bebida alcohólica, ¿no? Es decir, no puedes desligarte como organizador en ningún momento del publisher, porque es una persona de la que dependes, como lo pongo ahí en el título, es el dueño de la pelota. Es decir, aquí si el señor publisher dice que su juego no se utiliza en tu evento, pues no puedes, ¿vale? Porque es el propietario y hace lo que quiere. Luego, otro factor importante, también como diferencial de los eventos de eSport, es que su forma natural de retransmisión, cómo han surgido y cómo han tenido difusión de millones de personas viendo este tipo de eventos, pues no ha sido a través de la televisión, sino a través de plataformas
de vídeo online, como pueden ser Twitch o YouTube, ¿no? Que son las principales. Luego haremos un pequeño repaso de la evolución de los eventos de eSport, de dónde pensamos que está el origen. Para mí, dos orígenes, ¿no? De cuando establecemos el origen del primer campeonato de un videojuego competitivo, ¿no? Y luego otro que es el origen de los campeonatos de eSport, pero como los concebimos a día de hoy, es decir, como los vemos, ¿no? De grandes espectáculos, de focos, de aplaudidores, etcétera, ¿no? Es un origen también distinto. En los tipos actuales, entre puros y mixtos, ya veremos que esta clasificación también viene un poco motivada por la falta de madurez todavía del sector, ¿no? Y eso hace que sean muy poquitos los eventos puros que vamos a ver dentro de todo el mundo de los eventos de eSport en la actualidad. El siguiente punto que tocaremos de los géneros de juego es, para mí, de los más relevantes en cuanto a los enfoques que deberéis mantener en un futuro a la hora de montar cualquier tipo de evento. No es lo mismo montar un evento para un juego tipo MOBA y tipo shooter, y ya veremos en el temario cómo definimos diferentes niveles de complejidad, tanto logístico como de retransmisión, para cada tipología. No es lo mismo que coger un fighting game, un sport game, un card games, o irnos a un sim racing o battle royale, ¿no? Ya veréis que en función de cada género de juego, pues va a ser necesaria una forma de retransmisión y una instalación concreta. Y esto es esencial porque además actualmente no se hace. Es decir, vas a ver una competición de shooter y vas a ver una competición de fighting games y te vas a encontrar una infraestructura bastante similar. Te van a cambiar solamente los puestos de juego, que en lugar de tener a 2 personas sentadas para competir, como sería en el caso de un fighting game, pues vas a tener a 10, ¿no? Como sería en el caso de Counter-Strike, 5 y 5. Pero más allá de eso no vas a tener diferencia. Va a ser una pantalla grande, vas a estar viendo el modo espectador o el primer plano en el caso del fighting, sin ninguna otra innovación, cambio, etcétera, que ayude a entender mejor. No es lo mismo ver un primer plano de un fighting, que es muy entendible por cualquiera, que ver un Counter-Strike donde se está cambiando la cámara permanentemente. Hay una serie de mapas, una serie de historias que, si no eres conocedor del juego, pues te va a ser imposible seguir, ¿no? Entonces, marcar esta diferencia, la importancia del género de juego y el impacto que tiene dentro de la creación de un evento, pues es también una parte muy importante de lo que vamos a tocar. Cuando hablamos luego del sector, pues es importante conocer qué agentes tiene ya el sector. La gente me refiero a organizadores de eventos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles hay a nivel internacional que sean importantes, vamos a ver también los de carácter nacional y vamos a tocar el tercer agente dentro de los organizadores, ¿no? que es el propio publisher, porque el publisher se puede constituir como el creador y generador de sus propios eventos. Es decir, él puede contar o ceder la licencia a alguien como ESL, o puede directamente organizar su propio torneo con su juego, porque para eso es suyo, ¿no? Y si tiene un rendimiento a través del evento, pues ¿por qué lo va a ceder a otro, no? Pero bueno, ya veremos qué implicaciones tiene esto y en qué casos pues es más fácil que sea un tercero el que organice los campeonatos y en qué casos pues es más normal que lo haga el propio publisher, ¿no? ¿Cómo vais a estar aquí? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Genial. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Aquí llegaremos a la parte del ecosistema. El ecosistema en los eventos de eSport, como os digo, coincide en gran medida también con el propio ecosistema de los eSport en sí, ¿no? Pero aquí trataremos en primer lugar a los organizadores del evento, veremos nuevamente y con más profundidad a los publishers, vamos a ver también a los patrocinadores, los clubs, las plataformas de emisión que hemos comentado antes, destacando sobre todo Twitch muy por encima de todo lo demás. ¿Lo visteis en otra asignatura, Fidel? Vale, pero entiendo que lo que lo habéis visto desde el punto de vista
vista general de los eSports. Aquí el enfoque es muy centrado en lo que son los eventos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, qué papel tiene el organizador, qué papel tiene el publisher, el patrocinador, etcétera, dentro de los eventos de eSports? ¿Cómo se reparten aquí los poderes? Claro, ese es el ecosistema actual, efectivamente. Es que van a ser súper parecidos unos y otros. Lo que pasa que ya te digo, aquí sobre todo es cómo se mueve el dinero también en el evento, ¿sabes? El hecho de que Twitch retransmita, qué es lo que implica, cómo hacemos que la retransmisión sea realmente interesante para el espectador, la audiencia, bueno, pues los organismos públicos y privados, ¿no? Cómo te intervienen los ayuntamientos y demás a la hora de montar un evento, porque estamos los últimos aquí, ¿vale? Pero al igual que el publisher te puede impedir hacer el evento porque no te da la licencia, un ayuntamiento también puede. ¿Me explico? Entonces, es importante conocer también la importancia de tener todos los temas legales y administrativos pues bien gestionados, ¿no? Y ya veremos que en caso de querer dedicaros a montar eventos dentro del mundo de los eSports, pues va a ser importante que contéis con alguien que os ayude en este ámbito, ¿no? Y casi de forma totalmente específica, ¿no? Ya sea con alguien dentro de la estructura de vuestra empresa de organización de eventos o sea de la mano de una empresa externa, pues un despacho que os ayude con estos temas. Pero es algo que no se va a poder descuidar, ¿no? En la parte de los clubs, pues ya veremos también por qué es tan importante para ellos la existencia de las competiciones, ¿no? Y cómo se vinculan clubes y competiciones a la hora de que funcione este ecosistema. El apartado 5 del temario ya veréis que, bueno, pues es un poquito más denso, es un poco el más extenso que vamos a tener, pero también es el más importante para ayudaros luego a tener una estructura a la hora de afrontar un evento, ¿no? Hay un apartado aquí especialmente importante, bueno, dos realmente. Está la parte de cómo planificar, ¿vale? Como veis ahí el apartado 5.3, ahí explico, ya en el propio título casi digo un poco el enfoque, ¿no? La ejecución de la raíz a las hojas y la planificación de las hojas a la raíz. Esto es como, lo veréis también en el temario, pero esto es como la resolución de los laberintos, ¿no? Es mucho más sencillo partir de la solución de ir hacia atrás que al contrario, ¿verdad? Si tenemos varias entradas, pues va a ser muy complicado que la primera entrada que cojamos sea con la que llegamos al final. Pues un poco ese es el enfoque que voy a tratar de transmitiros para ayudaros a montar adecuadamente la planificación de un evento, que no es más que la planificación de un proyecto al fin y al cabo, ¿no? Que es un poco la teoría que hay detrás de todo eso, ¿no? Ahí tocaremos con mayor profundidad luego en la parte de procesos, pues también la importancia de la optimización de los procesos. Uno de las situaciones más habituales en cualquier evento son las colas de espera. Bueno, pues las colas de espera se pueden gestionar y hay una teoría de colas que lo que hace precisamente es ayudar a gestionar ese tipo de colas de espera, ¿no? Y ¿por qué es importante conocer esto y por qué es importante que vosotros de cara al montaje de eventos y tal lo tengáis en cuenta? Pues porque repercute directamente en la percepción del usuario final, de nuestro cliente respecto a la calidad del evento, ¿no? Una persona que tiene que aguantar colas durante mucho tiempo, pues evidentemente puede acumular una mala experiencia, independientemente de que luego lo que es el espectáculo en sí, la competición haya sido perfecto, ¿no? Pero igual lo que se le queda pues es precisamente que no se han cuidado detalles como sus tiempos de espera, ¿no? Luego la otra parte importante es la que es el 5.6, que es la parte financiera. Aquí lo vamos a tratar de una forma muy sencilla, ¿vale? No vamos a hacer grandes planes financieros de valoración, etcétera. Se os va a dar una noción, porque también se puede dar el caso de que os encarguen una liga a más de un año y cosas así, pero bueno, la principal finalidad es que sepáis cómo realizar la presupuestación, sobre todo a nivel de costes y ver cómo en realizar estimaciones de ingresos, ¿no? Que es lo más importante y de forma previa a cometer ningún tipo de proyecto o en este caso de evento, ¿no?
En la parte final de este tema 5 tocaremos la parte de las métricas, que es muy importante. Algo que hay que hacer siempre cuando uno termina un evento es medir todo. Hay que hacerlo durante el evento y al cierre del evento, ¿no? Generar informes tomando un control de todo lo que ha ocurrido, tanto a nivel de problemas como a nivel de números, ¿no? De tiempos, de asistentes, etcétera, ¿no? Porque toda esta experiencia que vamos cogiendo, si la dejamos registrada, nos vendrá fenomenal a la hora de montar el siguiente evento. Pues de todo, tienes desde medición de tiempos, Fidel. Cuando veamos la teoría de colas, ya verás que entre las cosas que vamos a estar midiendo son los tiempos de espera y también vamos a medir los tiempos de procesamiento. Cuando, por ejemplo, para la venta de entradas o para picar tickets, ¿vale? Tú tienes unos tiempos de espera de las personas que están allí que tienes que tener una forma de medir y tienes un tiempo de procesamiento que es el tiempo que tarda en aplicarle la entrada o en venderle la entrada, que también tienes que medir. Para luego, en las formulitas que hay de gestión de colas, poder utilizar cada vez datos lo más reales posibles que te ayuden realmente a poder definir pues, el número óptimo de procesadores. Vale, como un ejemplo muy sencillo es, pues igual tener 2 cajeros te viene fenomenal, tener 3 es óptimo, pero tener 4 ya estás sobreestimando el número de servidores para atender a tu demanda, ¿no? Pues todo esto, las métricas hay que ir tomándolas porque al principio, lógicamente, tendremos más errores en nuestras estimaciones y hay que ir reduciéndolas en base a la toma de medidas, ¿no? El número de asistentes también va a ser importante. Bueno, va a haber muchos temas ahí que hay que, bueno, y a nivel financiero, pues, por supuesto también, el registro de todo lo que ocurre, ¿no? A nivel económico. Ya veremos que es un detalle bastante extenso pero que es muy importante, ¿vale? Porque eso forma parte también de vuestra planificación del evento. ¿Qué información es la que quiero poder tener cuando el evento termine? Porque cuando haga el siguiente evento, tengo que contar con mejores recursos y esos recursos muchas veces van a medir determinados por la información, ¿no? Por la información que haya sido capaz de compilar. La asignatura luego va a cerrar con el futuro de los eventos, ¿no? Es un poco pensar en qué esperamos del futuro de los eventos de los eSports. Yo aquí voy a incidiros, si recordáis los objetivos que todos hemos comentado, pues sobre todo la parte de innovación, ¿no? Es súper importante no dar nada por sentado y partir de que estamos en un evento, en un momento de los eSports todavía de crecimiento y de desarrollo y que tenemos muchísima capacidad para poder incluir cada vez pues mejores herramientas tanto para la visualización de los campeonatos como para la locución de los campeonatos, que es para mí lo más relevante, porque nuestro objetivo tiene que ser, como organizadores de eventos, llegar al máximo público posible y atraer nuevo público hacia los eSports, ¿no? No quedarnos solamente en la persona que conoce o que juega al juego en concreto, ¿no? Igual que el ejemplo que hemos visto antes. Luego, además, creo que una parte también importante que tienen que hacer los eventos de eSport es cumplir con una función divulgativa, ¿no? Y para que tengan un crecimiento sostenible y que la sociedad considere los eSports como una forma más de entretenimiento y eliminemos mucho de lo negativo que se asocia al mundo del videojuego, en los eventos se puede hacer una gran función divulgativa, ¿no? Y explicar pues cosas muy importantes como los beneficios que trae la práctica de ciertos videojuegos, de ciertas competiciones, desde el punto de vista de trabajo en equipo, de coordinación mano-ojo, bueno, muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, ya en la escuela conocemos, trabajamos de forma diaria, pero que el sector no comunica de forma recurrente y de forma pues lo suficientemente potente, ¿no? Y creo que los eventos de eSport, como parte de su desarrollo futuro, pues tienen que empezar a ejercer también ese papel divulgativo, ¿no? De
de lo que son los eSports, de cómo funcionan y de qué beneficios tienen en su práctica, ¿no? Punto, hablando del futuro de los eSports, que es sobre la profesionalización, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en la escuela pues contamos con módulos formativos, por ejemplo, para analistas. Y os explico por qué es importante la profesionalización. Si cogemos a un analista actualmente es una persona que ha jugado antes al videojuego, que ve la replay y que nos da un comentario pues más o menos técnico sobre lo que está ocurriendo. Sin embargo, la realidad es que tú puedes conectarte con herramientas de videoanálisis al servidor del juego, extraer el 100% de la información de ese juego, tratar esa información luego con Excel y demás y conseguir análisis realmente potentes, ¿no? Donde, entre otras cosas, ves los llamados bugs, ¿no? Que son los fallos del juego, que son de microsegundos y que puedes apreciar ahí, ¿no? Pues ese salto de profesionalización es importante tanto para la parte técnica de clubs y demás como también para los propios eventos. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé en el sector de los eSports, ir a competiciones donde los retrasos eran continuos a la hora de que hubiese un campeonato, finales que no se llegaban a disputar. Y todo esto viene de la mano de la falta de profesionalización. Y esa falta de profesionalización viene de la mano de lo endogámico del sector. Os comentaba al principio, ¿no? Que yo soy de los precursores de cuantas más empresas con experiencia haciendo grandes eventos entren en este sector aquí en España, por ejemplo, pues mejor, porque hay muchas cosas que ya saben hacer y que saben hacer muy bien. Entonces, en lugar de crecer de forma endogámica y sin dar paso a este tipo de empresas, pues cuanto antes consigamos tener organizadores de eventos que cuenten con equipos técnicos profesionales, que sean capaces realmente de ofrecer un espectáculo de calidad, tanto en la forma en que se disfruta del espectáculo como en el respeto de tiempos y demás con la audiencia, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y luego, por último, el colofón de la asignatura lo ponemos con la necesidad de eventos presenciales más frecuentes. Si pensáis, uno de los temas que tiene como potente en los eventos de eSport desde el punto de vista de los patrocinios es que la audiencia de los eSports responde muy bien al patrocinio, es decir, tiene una capacidad de retención de las marcas que aparecen en los eventos mucho mayor que la de otros eventos, ¿no? Sea del mundo del deporte y demás. Eso es súper potente desde el punto de vista del marketing y además tiene la peculiaridad también del tipo de audiencia. Es decir, si pensáis en un estadio como el Santiago Bernabéu, por ejemplo, pues lleno hasta la bola, ¿no? Vais a ver gran diversidad de público. A todos les gustará el Real Madrid o quien sea, ¿no? Pero si sale un anuncio, por ejemplo, de Ford en los carteles del campo y tal, pues habrá parte del público que le interese y parte del público que no. Sin embargo, si tú pones un anuncio sobre MSI, que es una marca de ordenadores y demás del mundo de los eSports bastante conocida, en un evento de eSports, el 100% del público que tienes allí le va a ir. Y eso es poco frecuente, es poder concentrar a tal volumen de público en un sitio en concreto con los mismos gustos, las mismas preferencias, pues es bastante potente y es algo a explotar, ¿no? Y para ello se necesitan más eventos presenciales. También se necesitan más eventos presenciales desde el punto de vista del fair play, es decir, las ligas, los campeonatos tienen que garantizar la igualdad de condiciones, ¿no? A la hora de competir. Y eso, con una configuración de eventos online, que es de lo que más se ve actualmente, pues un Katowice se hace una vez al año, por ejemplo, ¿no? El online, el problema que tiene es que, pues sí, efectivamente puedes acceder de cualquier sitio, tal, pero cada uno accede con su ordenador, con su conexión, con sus periféricos, etc., ¿no? Lo cual no está garantizando una igualdad de condiciones. Y además, pues es mucho más fácil que se puedan intentar hacer pues alguna trampita, ¿no? Los llamados chats que utilizan algunos
malos jugadores que se ponen este tipo de arreglos en los ordenadores, ¿no? Pues si haces el evento presencial y todas las jornadas son presenciales, con árbitros, etcétera, pues es mucho más complicado que esas cosas ocurran, ese tipo de trampas, pero además vas a garantizar un fair play pues ligado a todo el tema de estar pues eso, en una competición pues igual que lo que podemos esperar en fútbol, tenis, etcétera, ¿no? Pues donde sabéis que pues las medidas son las establecidas, condiciones de juego pues son las mismas para los dos equipos, etcétera, ¿no? Y esto sería un poco el contenido de toda la asignatura. La próxima sesión será cuando empecemos con la introducción y la evolución de eventos. Y ahora, si os parece, pues no sé si queréis hacerme alguna consulta o duda adicional. Hoy me comentaba Marc que era básicamente contaros un poco pues quién soy y un poco los objetivos de la asignatura. Y por mi parte, pues escucharos ahora a vosotros si queréis preguntarme alguna cosita de lo que hemos estado viendo. Genial, Juan Eduardo. ¿El temario dice, Santiago? ¿Ves largo el temario? Bueno, pero va a ser accesible, ya lo verás. O sea, está el enfoque del... No, hombre, no. En páginas van a ser 60 y tantas páginas lo que vais a tener. Está todo puesto muy de forma que sea... Y voy muy al grano en todo lo que se incluye dentro del manual. Y está pensado para que sea práctico, ¿vale? O sea, está pensado para que sea como una guía que podáis realmente consultar, ¿no? Sí, sí, sí. Son muchos puntos, pero precisamente una de las formas de trabajar que tengo yo y que voy a tratar de transmitiros a vosotros para el montaje de eventos es la desagregación, ¿no? Es súper importante poder desagregar en tantas unidades como puedas los distintos contenidos, tanto para la ejecución de un proyecto como de un material, ¿no? Porque eso también ayuda a organizar la información, no solo para mí, sino también para vosotros, ¿no? Que vais en el marco en el que se cuida todo lo que vamos a ir viendo, en el que se marca todo lo que vamos a ir viendo. Pero vamos, es bastante accesible, ya te digo, Santiago, que lo vas a poder seguir bien. ¿Alguna duda más que tengáis por ahí? Pero de momento me he puesto por ahí todo claro y tal, con lo cual yo encantado. Genial, Fidel. Muy bien. Pues perfecto, entonces chicos, un placer y nada, pues nos vemos el viernes a las 8 con la primera sesión, ya entramos en materia y ya sabéis, a vuestra disposición para lo que necesitéis, por favor, no dudéis en escribirme para lo que os haga falta, ¿de acuerdo? Vale, tranquilo Fidel, como se graba, la podrás ver luego. Muy bien. Hasta el viernes, chicos. Dime, Marc. Hasta el viernes.